Y pues bien, el día de hoy vamos a hablar acerca de la resurrección, y así como la vida y la muerte están muy relacionadas con la resurrección, también están muy relacionados con la resurrección los padecimientos, y no solamente los padecimientos de nuestro Señor Jesucristo. Pero vamos a empezar hablando acerca de los padecimientos. ¿Qué es el padecimiento? El padecimiento es un sufrimiento, muchas veces con causa y algunas veces sin causa. Pero todos en la vida sufrimos, todos en la vida padecemos. ¿Y a quién le gusta sufrir? A nadie. ¿Y a quién le gusta padecer? A nadie. Y todos andamos buscando la manera de escaparnos del sufrimiento y del padecimiento, pero el padecimiento es algo inherente a la naturaleza humana. ¿Por qué? Porque pues la naturaleza humana está hecha para tener sed. Y al tener sed, de alguna forma, uno padece, o si uno tiene hambre y no hay comida, uno sufre, uno padece. O si uno desea un carro, el más caro del mundo, y no lo tenemos, pues erróneamente, pero hay un sufrimiento y hay un padecimiento, porque no tenemos las cosas a lo que nosotros queremos. Y justamente a eso se relaciona mucho el padecimiento, el sufrir, se relaciona con tener, con vivir, experimentar una diferencia entre lo que quisiera y lo que soy, entre lo que me gustaría tener y lo que tengo. Entonces, entre más grande es la diferencia, pues es más grande el padecimiento. Pero, por ejemplo, si hablamos acerca de la enfermedad, pues yo quisiera estar sano, pero si estoy muy enfermo, entonces me molesta mucho, me da coraje, y entonces ahí vienen una serie de sentimientos y de pensamientos. Entonces hay varias maneras de sufrir, hay varias maneras de padecer, pero el día de hoy vamos a hablar específicamente acerca de los padecimientos de nuestro Señor Jesucristo. Y primero sería muy importante recordar que el Señor Jesús es el Hijo de Dios. Y como el Hijo de Dios, Él tiene su reino, Él tenía en su reino, Él estaba junto al Padre, gozaba de la presencia del Padre, y todo era vida y felicidad. Entonces, el Padre ve a sus criaturas, es decir, a nosotros, nos ve sufriendo y nos ve padeciendo, y el único modo eficaz que encontró para sacarnos de ese padecimiento y de ese sufrimiento fue meter a su Hijo único justamente en esos sufrimientos y en esos padecimientos. Y el Señor Jesús, como dice aquí en las Escrituras, no se aferró a su condición de Dios y a sus privilegios de Dios, renunció a ellos, aceptó tomar un cuerpo humano, aceptó venir y vivir entre nosotros, aceptó nacer como un bebé y aceptó crecer, tener hambre, enfermarse y todo lo que pasamos los seres humanos. Él aceptó ser tentado. Él aceptó ser tentado. Él aceptó ser probado para aspirar a ser hijo de Dios, siendo el Hijo de Dios. Pero hasta ahí se ve incongruente. ¿Cómo es posible que si ya era el Hijo de Dios, Él aceptó meterse en un lugar que no le correspondía para ser probado y para ser tentado y para sufrir? Pues
la razón, el motivo, la causa, es porque Dios nos ama tanto que puso a su Hijo en nuestro lugar para que entonces nosotros podamos ser eximidos, para que nosotros podamos ser liberados de toda la situación en la que vivimos y nosotros podamos, por la gracia, por la misericordia de Dios, tomar la alegría y el gozo de ahora ser herederos de Dios, coherederos con Cristo, sin merecerlo. Y aquí empieza pues todo el drama. El Señor Jesús sufrió padecimientos físicos como la tortura, como las humillaciones, como la flagelación, como los azotes, como la corona de espinas, como la crucifixión, como la perforación de sus manos y de sus pies, y finalmente sufrió la muerte. El Señor Jesús sufrió todo esto, ¿por quién? ¿Para quién? Para cada uno de nosotros que aceptamos ese sacrificio. El Señor Jesús pasó por sufrimientos espirituales, sufrió el dolor espiritual de cargar los pecados de toda la humanidad. El Señor Jesús sufrió el dolor de cargar los pecados de toda la humanidad. Y ahí estamos incluidos cada uno de nosotros. ¿Qué tan pesada habrá sido la carga y el dolor de soportar, de tomar nuestros pecados? No solamente los míos, pasados, presentes y futuros, sino de toda la humanidad. Y esto, siendo el Hijo de Dios, lo aceptó. Y lo más grave de todo, para mí es lo más grave de todo, es que aceptó la separación de Dios. Porque estando junto a papá, pues uno se siente protegido, uno se siente cuidado, uno se siente contento. Pero en el momento en que voluntariamente el Señor Jesús deja su lugar de Hijo de Dios y se somete al lugar de nosotros los seres humanos, tuvo que separarse de Dios. Tuvo que renunciar a su comunicación tan directa y tan plena y tan cercana que tenía con Dios. Sí se comunicaba con Dios, por eso oraba, porque estaba encajonado en un cuerpo humano. Por eso había necesidad de meditar la palabra y de aprendérsela, se la aprendió. Por eso había necesidad de orar. Y oraba el Señor Jesús. Por eso había necesidad de que el Señor Jesús se pusiera de acuerdo con el Padre para ver si el día de hoy iba a sanar a un paralítico o iba a sanar al ciego. Pero el Señor Jesús no actuaba a como se le daba la gana y a como se le ocurría y a como se le presentaban las circunstancias, porque Él, antes de enfrentar al mundo, antes de ir al mercado, de salir a la calle, Él se ponía de acuerdo con papá. Miren, estas cosas, en cada paso que reflexionamos, en las cosas que hacía el Señor Jesús, hay mucho que aprender para nosotros. Hay mucho que aprender. Y sin embargo, pues van transcurriendo los días y las vivencias y cada vez tenemos más prisa y cada vez tenemos más cosas que hacer, más responsabilidades, más tarea, más tráfico, más trabajo. Pero no hacemos como el Señor Jesús. Entonces importa muchas veces más nuestra prisa, el avanzar, que el tener la bendición de Dios. Y algo no está de acuerdo a lo que Dios quiere para nosotros. El Señor Jesús, el Cristo de Dios, al sufrir y morir por nosotros, ¿qué fue lo que consiguió? Que compró el perdón de nuestros pecados y nos
reconcilió con Dios. Entonces, Jesús estaba con el Padre, pero se separó y tuvo que sentir la separación de Dios por estar encajonado en su cuerpo humano y por cargar los pecados de todo el mundo. Y a través de eso compró el perdón de nuestros pecados, y a través de ese perdón que Él compró con su sufrimiento y con su cuerpo y con su sangre, entonces ahora nos da el privilegio de nosotros gozar de la misma presencia de Dios que el Señor Jesús gozaba, y por eso Él oraba. Entonces, nosotros estamos aquí en la vida, creemos en el Señor Jesús, pero si no oramos, entonces no estamos disfrutando de la presencia de Dios. ¿Y en qué avanzamos? Si no oramos, si no nos preparamos para salir cada día a la calle, al trabajo, a la escuela o a donde vayamos, si no nos preparamos, aunque seamos hijos de Dios, aunque tengamos la oportunidad y el privilegio de estar en la presencia de Dios, si no nos acercamos a Dios, entonces salimos y hacemos lo que se nos ocurre y hacemos lo mejor que podemos. Y yo no digo que sea malo eso, pero podemos hacerlo mejor cuando nosotros estamos sujetos a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nuestra vida sería otra, nuestra vida sería diferente, nuestras relaciones serían distintas, serían mejores, nuestros resultados serían mucho más satisfactorios si nosotros consideráramos un poquito la forma en que el Señor Jesús actuaba, la forma en que el Señor Jesús padecía. En otras palabras, de lo que les estoy hablando el día de hoy es que los padecimientos con oración son menos. ¿Cómo dice ese refrán? ¿Se acuerdan? Uno que dice que las penas con pan, son menos, ¿no? ¿O cómo dice el refrán? Creo que es el refrán de uno de los preferidos del Chavo del Ocho. Las penas con pan son menos. De igual forma, el sufrimiento con oración es menos. El sufrimiento con oración es menos. Ya no voy a alcanzar a terminar todo lo que traigo preparado, pero en las próximas semanas vamos a seguir hablando, porque vamos a hablar acerca de que sin sufrimiento no hay galardón. Sin sufrimiento no hay premio. Sin sufrimiento no hay premio. El Señor Jesús sufrió, y por eso, por haber soportado la prueba, por haber soportado la tentación, una prueba, imagínense, de 33 años. Una tentación continua de 33 años, en la cual Satanás estaba dispuesto, listo, atento para hacerlo caer, para que ninguno de nosotros pudiéramos tener acceso a Dios. Y soportó. Por eso es que el Señor Jesús, el Cristo de Dios, va a ser glorificado. Y su gloria última va a ser mucho mayor que su gloria primera. Y esta bendición, esta alegría, este gozo también es para nosotros. Pero entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es padecer justamente al lado de nuestro Señor Jesucristo. Padecer por causa del Señor Jesucristo.
Porque si nosotros padecemos por causa de nuestros errores, por causa de nuestras majaderías o por causa de nuestra maldad, pues hay un justo pago. Pero cuando nosotros sufrimos por la causa de nuestro Salvador, cuando nosotros, imagínense que padecemos por venir a la casa de Dios, eso es un regalo, eso es una ofrenda para Dios. Si la familia decide que se van al balneario y yo decido que voy a la casa de Dios, ahí de alguna forma yo diría, pues humanamente está uno padeciendo. Pues sí, está uno padeciendo, pero está uno con el Señor Jesús. Padecemos con una buena causa, con una muy buena razón. De modo que los padecimientos de nuestro Señor Jesús son un ejemplo para todos y para cada uno de nosotros. Los padecimientos de nuestro Señor Jesús son un ejemplo de amor para cada uno de nosotros. Y esto también se los he explicado muchas veces. El Señor Jesús jamás nos ofreció un lecho de rosas, ni nos ofreció empresas, ni nos ofreció casas, ni carros. El Señor Jesús lo que busca en nosotros es esa disposición para sufrir y padecer por causa del nombre de Cristo. Si su familia lo rechaza por hablarles de la palabra de Dios, eso es padecer, eso es sufrir por causa del Señor Jesús. Si un hermano o una hermana se molesta porque se le amonesta, porque se le corrige en los términos de la palabra de Dios y por esa razón nos dan la espalda y nos dejan de hablar y hasta dejan de venir a la iglesia, de alguna forma estamos padeciendo, pero estamos padeciendo por causa del Señor Jesús. Y eso es lo que busca el Señor Jesús, que nosotros lo acompañemos en sus padecimientos, que nosotros lo acompañemos en sus pruebas, que nosotros lo acompañemos en sus tentaciones, porque cuando seamos victoriosos, si persistimos hasta el final, seremos tenidos por dignos de estar de pie delante del Hijo de Dios. Todo verdadero cristiano está dispuesto a sufrir y a padecer de los padecimientos de Cristo. Todo verdadero cristiano. Hay cristianos que buscan por todos los medios no sufrir y no padecer. Y si el hecho de ir a la iglesia me van a regañar, me van a decir que no haga esto, que no haga lo otro, o me van a decir que mi vida no la estoy llevando de la mejor manera, pues está bien fácil, pues dejo de ir a la iglesia. Y ya, deja de sufrir la persona, sí, deja de sufrir. Y al dejar de sufrir, entonces está también perdiendo su galardón. Está perdiendo su posibilidad de mejorar. De manera que la resurrección es la victoria sobre la muerte. Sí, pero también la resurrección es la victoria sobre los padecimientos, sobre el sufrimiento. Mientras estemos aquí, vamos a tener calor, frío, mande, cansancio, sufrimientos, algunos por razones físicas. Pero hemos sabido de hermanos que les han metido un plomazo porque andan predicando la palabra de Dios. Son sufrimientos físicos. Vamos a sufrir padecimientos psicológicos como cuando nosotros estamos orando por alguien que no quiere acercarse a Dios.
Y es lo que yo les digo a los hermanos, y aquí también lo menciona en Hebreos 13, dice que sus pastores oren por ustedes, pero no como quien está sufriendo. Y muchas veces así oramos a Dios en relación a los hermanos, porque decimos, Señor, mira, no quiere, y no quiere, y no quiere, por favor, ayúdalo. Pero esa es una oración doliente, esa es una oración sufriente que no sería lo mejor, no sería lo mejor ni para el cristiano, pero tampoco para el pastor. Miren, les voy a invitar a que vayamos a Primera de Pedro. En el capítulo 4. Primera de Pedro, capítulo 4. Y dice el verso 13. ¿Ya está ahí, hermana? Sí, 4:13. Primera, Primera. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 12. Dice: amados hermanos en Cristo, no se sorprendan del fuego de prueba que ha sobrevenido sobre ustedes, como si alguna cosa extraña les aconteciese. No nos sorprendamos, mis hermanos, de que estemos pasando, recibiendo burlas, o de que estemos siendo rechazados. Pero cuidemos que no sea por nuestra maldad o por nuestra iniquidad. Cuando esto suceda, que sea por causa del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice el verso 13, más bien gócense por cuanto son participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria se gocen con alegría. Y esto es para mí como persona, como ser humano, ha sido uno de los grandes misterios y me ha costado mucho trabajo encontrar la respuesta. ¿Cómo es posible que el momento en el que estoy siendo maltratado, en el que estoy siendo rechazado, cómo es posible que en el momento en que quizás estoy siendo calumniado o que estoy siendo maltratado, cómo es posible que yo pueda estarme gozando? ¿Cómo es posible? Yo digo, no es posible. Humanamente no es posible. Pero aquí estamos el día de hoy empezando a entender, a comprender, sí es posible, mis hermanos. Aunque estemos sufriendo tentación, aunque estemos sufriendo prueba, podemos gozarnos. Pero es que nuestro gozo no viene de el coraje, o de la molestia, o del enfado, o del padecimiento. No, aquí dice, gócense porque son participantes de los padecimientos. Dice, gócense cuando están sufriendo. Gocémonos cuando estemos sufriendo por causa del Señor Jesús. Dice, para que también cuando se revele la gloria de Dios, se gocen con gran alegría. Es decir, como les decía hace un momento, la resurrección es la victoria sobre la muerte, pero la resurrección es la victoria sobre los padecimientos. La resurrección es la victoria sobre los padecimientos. De modo
que si estamos padeciendo, de modo que si el Señor Jesús estaba padeciendo por nosotros, lo que sostuvo al Señor Jesús mientras estaba siendo latigado, de acuerdo a lo que estamos leyendo aquí, dice que Él esperaba que su gloria se va a revelar, su gloria se va a manifestar. Es decir, que para soportar los sufrimientos de este momento, lo que necesitamos es que nuestra mente y nuestros ojos estén puestos en un bien supremo, en un bien tantísimo mayor, que no hay lugar para agarrar odio o rencor contra los que lo estaban latigando, contra los que estaban escupiendo, contra los que le estaban causando el dolor físico y espiritual. Aunque estemos siendo tentados, aunque estemos siendo probados, aunque estemos siendo latigueados, si nosotros ponemos nuestra mente, nuestro espíritu en la manifestación de la gloria de Dios, ¿alguna vez ustedes han pensado, se han puesto a meditar un poco cómo irá a ser ese glorioso día en que el Señor Jesús va a aparecer en su caballo blanco y que todos lo vamos a ver? Eso es gloria. Eso es la revelación y la manifestación de la gloria de Dios. Y eso el Señor Jesús lo tenía clavado en su mente, en su espíritu, y esa esperanza fue lo que cerró sus ojos y cerró sus sentidos físicos para no irse como fiera en contra de los que le estaban haciendo daño. Y esto es lo que necesitamos nosotros, no solamente aprender, sino practicar, para que en la revelación de su gloria nos gocemos con alegría. Cuando la gloria del Señor Jesús se manifieste, entonces nos vamos a alegrar, y esa alegría permanente la conocemos, la denominamos el gozo del Señor. Aún así, yo pienso que no importa mucho lo que yo sienta y lo que yo piense, importa lo que el Señor Jesús nos dice. Yo pienso y yo siento que es difícil que soportemos el padecimiento, que soportemos las habladas. Yo siento que es difícil soportar los chismes, siento que es difícil aguantar el hostigamiento, siento que es difícil aguantar la indiferencia, pero teniendo en mente que si estamos padeciendo por causa del nombre de nuestro Señor Jesucristo, en el día de su manifestación, también, así como Él va a ser grandemente glorificado y exaltado, también nosotros vamos a recibir ese don, ese regalo, esa virtud, esa alegría de que así como padecimos con el Señor Jesús, igualmente seremos glorificados con Él. Pero mientras estamos aquí, el verdadero cristiano, el verdadero hijo de Dios, el verdadero discípulo va a padecer por causa del nombre de Cristo. Anoto, no por causa del pecado, de la iniquidad o del egoísmo de cada persona. Vamos a orar para terminar. Padre, en este momento hemos meditado en tu palabra y estamos recordando, Señor, cómo tu Hijo Jesucristo fue calumniado. Y a veces así nos pasa. Estamos escuchando cómo tu Hijo Jesucristo fue rechazado
Y a veces así nos pasa. Y también tu hijo fue golpeado. Nosotros no hemos sentido eso. Como tu hijo fue puesto en la cruz y nosotros no hemos sentido eso. Como tu hijo recibió clavos en sus manos y en sus pies y nosotros no hemos recibido eso. Quizás habladas, quizás chismes, quizás rechazo. Pero Señor, somos tus hijos, somos tus siervos, te amamos y buscamos, Señor, que esta ciudad, buscamos que tu reino sea engrandecido en este lugar. Buscamos que los cristianos, los que se dicen cristianos, se perfeccionen, se purifiquen. Buscamos que los que dicen que te aman, que te den el tiempo que te corresponde. Y al buscar esto, sentimos el rechazo del mundo. Pero ahora, Señor, pondremos nuestros ojos en ti, pondremos nuestro espíritu en ti, esperando la revelación de tu gloria, para que así como tú, Señor, soportaste hasta el final, nosotros también soportar hasta el final, y que cuando tú, Señor Jesús, seas glorificado, también nos compartas de tu gloria. Señor, te amamos, eres lo más importante en nuestra existencia. A ti, Señor, hemos dedicado nuestro tiempo. A ti, Señor, hemos dedicado nuestro dinero, nuestro esfuerzo, todo lo que tú, Señor, nos has dado para administrar, nosotros lo hemos puesto a tus pies. Ahora, Señor, te rogamos que tu Espíritu nos dirija, que tu Espíritu nos fortalezca, que tu Espíritu nos haga espiritualmente sentir esa grandeza de la gloria que será manifestada cuando tú, Señor Jesús, regreses y nos tomes para ti. Gracias, Padre, te damos en Jesucristo, tu Hijo. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.